Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Justo Pavía. También soy de Paraguay como el doctor Bordón y el doctor Sebastián Torres que me sucede. Muchas gracias al comité organizador, a la SAO y a la SPO por la oportunidad. Quiero compartir con ustedes mi experiencia en la cirugía de cataratas por incisión manual pequeña. No presento intereses comerciales en los instrumentos y herramientas que voy a mencionar en esta presentación. La técnica se realiza a través de un túnel esclerocorneal que debe ser valvulado, autosellante y astigmáticamente neutro dentro de todo lo posible. Es una técnica importante para todo cirujano tenerla en nuestro arsenal porque es de bajo costo, segura, es más noble con el endotelio si la comparamos con la facomulsificación, especialmente en cataratas muy maduras. El setup operatorio es sencillo, ya la he visto realizada incluso con un bisturí número 11, número 15, ante la ausencia de cuchilletes oftalmológicos específicos, y es un recurso auxiliar ante una complicación durante una cirugía de facomulsificación. La necesidad de convertir es siempre una situación de estrés para todo cirujano. Nos desviamos de la hoja de ruta inicial, vamos sorteando obstáculos, tratando de llegar al resultado más seguro posible y más satisfactorio posible para el paciente. Antes de empezar a operar vía SIX, yo realizaba la técnica de extracción extracapsular y siempre, sin importar el muy buen resultado visual con el que terminaba el paciente, para mí era insatisfactorio pasar de un postoperatorio de faco a un postoperatorio de extracapsular, pasar a una incisión de 8 milímetros o más, múltiples suturas, un ojo más rojo, una rehabilitación visual más lenta. Peor aún si el paciente ya tenía un ojo operado por facomulsificación y, sin importar las explicaciones, cuestiona el porqué del ojo así, por qué la necesidad de soltar puntos, por qué no ve bien, que con el otro ojo esto, lo otro. La necesidad de convertir puede aparecer por muchas razones, varias muy imprevistas, como el siguiente caso, en donde inadvertidamente puncé la cápsula anterior durante la paracentesis y al inyectar viscoelástico en la cámara, reviento la cápsula anterior. Allí la ven en una esquina, entonces esta fue una faco convertida a una cirugía de incisión pequeña manual. Si nunca escucharon hablar de viscocapsulotomía, ya saben por qué, no funciona para nada. Aquí les muestro un poquito cómo realizo la técnica. La realizo con anestesia subtenon y anestesia intracameral, un abordaje temporal, peritomía, cauterio, una incisión de configuración de sonrisa invertida, aproximadamente 2 a 3 milímetros posteriores al limbo quirúrgico, y a partir de ahí empiezo a trabajar en lo que va a ser la configuración de mi túnel esclerocorneal de configuración trapezoidal, es decir, una incisión interna de mayor longitud que la incisión externa. Esta configuración y este abordaje temporal me permiten, la mayoría de los casos, dejar esta herida, este túnel esclerocorneal, sin sutura. Es muy importante ser laborioso en este paso de la técnica porque es bastante frecuente la entrada prematura a la cámara anterior y en ese caso se complica mucho más conseguir una buena arquitectura del túnel que estamos creando. La herida es valvulada, autosellante. Una vez extraído todo el material del cristalino, coloco la lente. Cuando utilizo una lente rígida, la longitud de la incisión es de aproximadamente 6 milímetros. Y el cierre de conjuntiva lo realizo con el cauterio, de forma de que termino la cirugía sin uso de suturas. ¿Por qué un abordaje temporal? Un acceso más cómodo, es astigmáticamente más neutra que un abordaje superior. Estamos un poquito más alejados del eje visual, 1.2, 1.3 milímetros. Se puede realizar sin sutura, debido a que está comprobado que un abordaje superior sin sutura, con el tiempo, debido al peso del párpado, el parpadeo, la gravedad misma, va generando un drag, un arrastre en la incisión,
que va generando un aplanamiento excesivo con los años y no representa mayor riesgo de desarrollo de complicaciones como la endoftalmitis, que muchas veces es un temor para todo cirujano al tener la herida expuesta. Esta es la configuración ideal, según muchos estudios, para tener una cirugía astigmáticamente neutra, en donde sabemos que la longitud de la incisión es directamente proporcional al astigmatismo e inversamente proporcional a la distancia del limbo. Las formas muy importantes, siendo las más efectivas, la sonrisa invertida o la incisión en forma chevron, y también mucho cuidado con la cauterización, porque si el cauterio es excesivo, la cicatrización es más fibrótica, es menos elástica y produce más astigmatismo. Sin importar que configuremos perfectamente la herida y el túnel esclerocorneal, si el núcleo no sale a la primera, a la segunda, pensando en el endotelio hay que ampliar la incisión. Y por muy laborioso que haya sido nuestro trabajo para conseguir una buena arquitectura, al ampliarla, todos esos beneficios astigmáticamente neutros se pierden, lo que me llevó a interesarme en opciones de fractura nuclear para reducir todavía más el tamaño de la incisión y con eso el astigmatismo resultante. Este video es cortesía del canal del profesor Debcam, Cataract Coach, en donde se ve la fractura del núcleo con un cistítomo. Acá vemos una herramienta muy popular en India llamada The Snare, en donde se rodea al cristalino con un lazo. La retracción del lazo produce la fractura nuclear, también facilitando la extracción de la catarata a través de una incisión más pequeña. Esta es una cirugía que realicé la semana pasada, en donde realizó la fractura con un pre-chopper de Akahoshi. Disculpen la imagen, estrenábamos codo de video y recién al editar el video me di cuenta que esta era la configuración, me anuló completamente el reflejo rojo, pero se entiende el punto de la fractura que nos va a permitir retirar la catarata a través de una incisión de menor tamaño. Y esta es hoy día mi herramienta de preferencia, se llama MyLoop, hoy día es de la empresa Zeiss. Donde introducimos un lazo que está formado de níquel y titanium dentro del saco capsular. Se ve claramente el paso del filamento por detrás de la catarata sin importar cuán densa sea esta, y la retracción del filamento produce la fractura. Siempre es importante el apoyo de un segundo instrumento, porque muchas veces la retracción del filamento genera que toda la catarata salga del saco, venga a la cámara anterior y nos encontramos con un escenario parecido a las otras herramientas. Se ha volvido mi herramienta de preferencia porque puedo realizar todas estas fracturas en la seguridad del saco sin comprometer la salud del endotelio. Como vieron en las opciones previas, hay mucha manipulación en cámara anterior que muchas veces comprometen la salud del endotelio. Quedan 2 minutos, doctor. Allí vemos que podemos realizar la extracción de los fragmentos a través de incisiones mucho más pequeñas. Vemos la retracción del filamento y la posibilidad de realizar múltiples fracturas. Las ventajas de esta herramienta del MyLoop de Zeiss es la fractura cómoda dentro de la bolsa capsular, menor riesgo de daño endotelial frente a otras herramientas. Aquí la tienen, es pequeña, bien útil. Las desventajas son el costo,
y la naturaleza descartable del instrumento, pero debemos reconocer que sabemos muchas veces sortear lo de descartable recurriendo a la reesterilización, lo que facilita bastante la reutilización y el acceso a esta herramienta. Otra ventaja, su abordaje se da por córnea clara, es mucho más directo, mucho más cómodo que hacerlo a través del túnel esclerocorneal que se da en las otras técnicas, en donde eso dificulta un poquito la maniobrabilidad. En resumen, es una técnica muy versátil, es un recurso válido como abordaje principal o como auxiliar durante una cirugía, y recurriendo a otro tipo de herramientas podemos mejorar aún más los muy buenos resultados posibles con la técnica tradicional. Agradecimientos especiales al doctor Edwin Arias, al doctor Alejandro y Napoleón Candray, todos salvadoreños, fueron mis maestros quirúrgicos y lo que me enseñaron me permiten compartir esta experiencia con ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Discute el doctor Daniel Badosa, de Buenos Aires. En principio quiero agradecer a SAO que me haya incluido entre los directores del SAO Federal representando acá hoy la región de Buenos Aires, y felicitar a la doctora Adriana Echeverría por el excelente trabajo que hizo en la preparación de esta jornada. Con respecto a a la disertación que dio recién el doctor Pavia, me parece excelente en todos los detalles. Voy a hablar de lo que decía mi maestro, Carlos Sargento, con respecto a la cirugía manual, que en aquel momento era la que había diseñado el doctor Blumenthal. Y él decía, es una cirugía que es muy buena, muy buenos resultados, pero yo ya estoy tan cómodo con la FACO que me cuesta ponerme a hacerla. Es una cirugía que realmente es clave para reemplazar a la extracapsular y tiene, según mi visión, tiene un lugar muy importante en aquellos sectores donde la incidencia de cataratas muy avanzadas es alta, donde los riesgos de realizar facomulsificación en todos esos pacientes son altos con respecto fundamentalmente a la lesión endotelial por quemaduras, por edema, por inflamación y por diálisis celular. Así que sin lugar a dudas este aporte que está haciendo el doctor Pavia con la incisión temporal para inducir menos astigmatismos es muy, muy útil. En cuanto a la aplicación en cataratas no tan elevadas, no tan marcadas, o en lugares donde la incidencia de esas cataratas avanzadas es muy baja, no la veo tan aplicable. Si yo personalmente prefiero la FACO, a través de esas incisiones no podemos poner lentes intraoculares premium. Creo que está limitado a ese sector. Eso es fundamentalmente lo que les quiero transmitir. Es una técnica que seguramente hay lugares donde es muy útil y necesaria tenerla en el armamentario, porque si uno va con la mentalidad puesta en hacer 100% de FACO, va a generar problemas. Y bueno, básicamente eso es lo que les quiero transmitir. Puntualmente es esa cuestión. Es una cirugía un poquito más trabajosa con respecto a una FACO, y lo otro es que hoy en día en campañas de salud visual, donde uno trabaja con gente, con pacientes que vienen con cataratas muy avanzadas o que no tiene cataratas muy avanzadas, pero no tiene recursos. En esos casos, el tema costo, que es una de las ventajas que tendría esta técnica, hoy en día, con todos los lentes plegables más básicos que hay y la amortización de los equipos de FACO, hay mucho lugar para hacer campañas de salud visual utilizando las técnicas modernas, donde lo importante de la FACO con respecto a esta técnica no es la inducción de astigmatismo. Uno se focaliza en la inducción de astigmatismo, pero en realidad la gran ventaja que tiene la FACO sobre todas estas técnicas es su incisión pequeña, que nos mantiene la cámara cerrada todo el tiempo del procedimiento, y estamos previniendo complicaciones que antes se veían con extracapsular, como las hemorragias expulsivas y todo eso. La inducción de astigmatismo, para mí, es una
ventaja secundaria de la FACO. La principal ventaja es la cámara plana. Entonces, todos esos pacientes donde se les pueda hacer FACO, no solo van a tener esa ventaja intraoperatoria de la cámara cerrada, sino que van a tener la ventaja posoperatoria tardía, que es que frente a un traumatismo, esa herida, si se abre, no va a tener ninguna consecuencia en la lente intraocular, mientras que en una lente rígida, con una incisión de 5, 6, 7 milímetros, cuando haya un traumatismo fuerte que abra la herida, y les aseguro que en estos más de 30 años lo he visto, la herida se abre como si, aunque haya pasado 10 años, la herida se abre como si lo hubieran hecho ayer, y esa diferencia de presiones hace que la lente intraocular rígida pueda atravesar la herida y salir al espacio conjuntival, subconjuntival o al exterior. Así que bueno, eso es el aporte que quería decir. Es muy buena la técnica, muy buena la idea del doctor de hacerla a nivel temporal, pero mi postura es que la cirugía de catarata manual es para un nicho de pacientes y en alguna localización geográfica donde haya una alta incidencia, independientemente de los recursos, una alta incidencia de cataratas muy avanzadas. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Podría hacer algún aporte? Hola. Doctor Razari, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, los que me conocen saben que yo hago cirugía de Blumenthal desde el año 92. Difiero con el comentario de Daniel respecto de la fragilidad de la herida. La herida que yo hago es un poco distinta a la que mostró el doctor recién, porque tiene 3 planos, pero el primero es más profundo y para hacer el túnel no se usa toda la profundidad, sino que se usa 2/3 de la profundidad de la primera incisión. La segunda cosa es que el mantenedor de cámara anterior tiene la misma condición que la FACO, en el sentido de mantener la presión permanente durante toda la cirugía. Es más, el doctor Asia, a instancia del doctor Blumenthal, hizo y hace en la actualidad FACO con mantenedor de cámara anterior como medida para tener presión positiva durante toda la cirugía, ya que al sacar el FACO en algunas circunstancias, ellos lograron medir con un aparato de presión que medían todo el tiempo la presión dentro del ojo. Con el FACO, al sacar el FACO, en algunos momentos se puede llegar a tener presión negativa y se puede llegar a aspirar el sobrenadante, con las consecuencias de aspirar el sobrenadante de la conjuntiva, que todos sabemos que ahí hay un zoológico. Con el mantenedor de cámara anterior, la fluencia del líquido es siempre de adentro hacia afuera. Y el otro tema es que para nosotros no es una cirugía que por ahí tenemos que usar a veces. Nosotros en este momento tenemos 70-30, 70 FACO, 30 de Blumenthal, porque tenemos una fundación y operamos, como decía Daniel, en un lugar donde tenemos muchas cataratas blancas y otras que no son blancas, pero como la fundación la sponsoreamos nosotros, necesitamos cuidar mucho lo que invertimos. Entonces, es una cirugía que se puede usar con cualquier tipo de lente y a cualquier edad. Y es a tal punto anastigmática que un día yo tenía, en épocas de vacas gordas, tenía que colocar 12 multifocales y llego a la clínica y me dicen las chicas, se rompió el FACO. ¿Cómo que se rompió el FACO? Sí, se había quemado la motherboard del FACO y yo puse los 12 lentes multifocales con Blumenthal y anduvieron perfectamente, porque hecha correctamente la incisión no es astigmática. La diferencia entre hacerla por temporal y por superior es la siguiente. En el sector temporal, las fibras de colágeno de la esclera se disponen de una manera diferente y por más que uno haga una incisión triplanar, como la que mostró el doctor, no hay astigmatismo. Pero si uno hace esa misma incisión en superior, tiene 3 dioptrías de astigmatismo contra la regla. En cambio, si la primera incisión es más profunda y solo se usan los 2/3 superiores de la incisión para hacer la válvula, el astigmatismo es neutro. Bueno, nada, podría hablar 2 horas de Blumenthal porque hace 31 años que la practico
y nunca me voy a arrepentir. Mis instrumentistas me dicen, ¿me puede explicar por qué hace Faco cuando tenemos que hacer Blumenthal? Porque la ven tan fácil y tan rápida, contrariamente a tu opinión, Daniel. Yo tengo más o menos los mismos tiempos con Faco que con Blumenthal. Ahora hemos reducido los tiempos de Faco, pero eso es motivo de otra charla. Muchas gracias por permitirme intervenir. No era mi intención, pero bueno, creo que valía. Gracias, Muchas gracias. doctor.